Buenas noches, jóvenes. Siguiendo con la segunda parte del tema de hemorragia y posparto. Ya pueden ver en el canal de YouTube la primera parte. Y hoy vamos a hacer una pequeña síntesis del tratamiento farmacológico y nos vamos a dirigir a lo que es el taponamiento que podemos hacer, ya que ustedes el otro año van a estar en su EPS rural. Y primeramente, Dios no toque una hemorragia posparto de este tipo, pero si toca, pues ya sabemos qué hacer nosotros para dirigirnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a compartir la pantalla aclarando que no tenemos derecho de autor, que esta clase la tomamos del internet, y hacer un proceso dialógico con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una paciente? Con una paciente con hemorragia posparto. Imaginemos entonces que estamos en el área rural, del área de Chiquimula, que pues ya estamos a punto de cerrar y llega una paciente con trabajo de parto. Tiene un parto precipitado, que es un factor de riesgo para hemorragia posparto, y ¡pum! Sorpresita, nos hace la atonía uterina. ¿Qué hacemos en ese momento? Pues pedimos ayuda. Si donde estamos sabemos que realmente no vamos tenemos toda la capacidad de medicamentos o no es un lugar adecuado para el mismo, pues pedimos ayuda, pero sobre todo ya estamos evaluando cómo trasladar a la paciente. En dado caso no sea necesario, no importa, pero si era necesario ya tenemos el traslado hacia un hospital, como sea el regional de Chiqui o el hospital regional de Zacapa. Entonces, estimar lo más posible exactamente el sangrado. Habíamos aclarado en la clase anterior que sería importante la bandeja, o lo que llamamos el riñón metálico de acero, nosotros cuantificar previamente cuál es la capacidad de él y poder definir 1000 ml, dice la Organización Mundial de Salud, o la COG ahora, pero nosotros podemos también decir 500 ml en un parto y 1000 ml en una cesárea, pero obviamente nosotros lo que estamos hablando ahorita es de un parto, si está la posibilidad de poner oxígeno y poner su vía endovenosa, que ya lo debería de tener, la apertura del vía aérea y una variante que yo menciono, el masaje uterino que se debe de dar. Yo lo sugiero con la mano así para tratar de percibir el globo de seguridad de Pinar y sobre todo hacer el masaje. ¿Por qué doy esta sugerencia según mi criterio personal? Porque el 70% de la hemorragia posparto es debida a la atonía uterina. Si este es el útero y usted comprime con su mano así, no va a percibir si el útero tiene tono o no. Y suponiendo que usted está solo y que solo tiene pues una enfermera a la par o no tiene nadie en ese momento, entonces, porque la persona que estaba con usted, debido a que en nuestro país el recurso de salud es poco, entonces ella está llamando al demás personal, usted está solo, entonces usted tiene que tratar de hacer masaje uterino y en ese mismo momento también descubrir si la hemorragia es debida a atonía uterina o no. Porque si el problema no es por atonía uterina, nosotros vamos a perder el tiempo en eso. Y acordémonos que una paciente al final del embarazo puede tener entre 400, 600 y en el peor de los casos en este momento, hasta 1000 ml por un minuto. Entonces es importante descartar la atonía. Si es atonía, entonces nos vamos con el masaje, por supuesto, la atracción del cordón, entendiendo, por supuesto, que la prevención es lo mejor, hacer el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, es decir, nace el hombro anterior, yo ya estoy poniendo oxitocina, ya sea en la solución, o lo estoy poniendo IM, si no tengo solución en ese momento, pero sí debería de tener, pero estamos hablando de que es una paciente que llegó de sorpresa, que fue un parto precipitado, entonces no tenemos todo en ese momento, estamos poniendo un caso catastrófico que Dios realmente nos libre de eso, ¿no? Pero si se diera eso, usted pone su mano, empieza a hacer el masaje uterino y de una vez detecta globo de seguridad de Pinar y sigue la hemorragia, entonces nos vamos a tejidos. Pueden haber tejidos de tejidos o una laceración y en el último de los casos el 1% lo que es la trombina. La oxitocina sería el ideal, si no ponemos metilergonomina y si no pasamos a lo que es el misoprostol. El misoprostol, sabemos que la vía más rápida es la sublingual,
tiene una pronta acción, tiene una menor duración de vida, pero actúa más prontamente, entendiendo que estos 3 medicamentos van a tener lo que es náusea, ¿no? Y pueden tener vómito la paciente, y lo que es el misoprostol también le puede dar diarrea o fiebre. Si yo uso sublingual es más pronto y puedo usar transrectal también. La metilergonobina está prohibida definitivamente en pacientes con preeclampsia, hipertensión, porque puede causar un síndrome de Sheehan, ¿verdad? Que es la necrosis de la hipófisis. Entonces, vamos ahorita a ya entender que la paciente, pusimos todos estos medicamentos, la pusimos en posición de Trendelenburg, estamos poniendo su solución, su oxígeno en el mejor de los casos. Pero en el área rural, imaginemos que no está ahí. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es el taponamiento. Antes se le llamaba el taponamiento de lo que es de Torping. También lo vamos a hacer con un balón. También lo podemos hacer con un preservativo. Y si todo esto no soluciona y no estamos en el hospital, estamos en un centro de salud donde no podemos tener acceso a una cirugía, pues tenemos la oportunidad a través del taponamiento del útero, poder evitar la hemorragia hasta que lleguemos a un lugar donde podamos tener una cirugía, y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, vamos a ir un poquito aquí corriendo con porque esto ya lo habíamos explicado, pero esto es sí lo que queremos ver. Entonces, hablamos que estamos en el país de Guatemala. Tenemos el primer lugar con desnutrición crónica, arriba del 51%, y nosotros laboramos en el área de Zacapa y Chiquimula, el corredor seco donde hay desnutrición, por lo tanto hay pobreza, y no, pues no estamos mintiendo para nada que pues tenemos un sistema de salud bastante deteriorado según las estadísticas a nivel mundial. Entonces, con todo esto y sabiendo que la hemorragia postparto es la principal causa de muerte durante el trabajo de parto, tenemos que tratar de evitarlo. Esto es en caso de atonía uterina. Si usted tiene un vaso sangrante, debe suturar, ligar el vaso, localizarlo. Si usted tiene restos placentarios, debe extraerlos. Esto es exclusivamente en el caso de atonía uterina. Y aquí lo que vamos a ver, pues yo creo que todos conocemos lo que es un preservativo, lo que es un condón y una sonda de Foley. Creo que eso pues sí está en la mayoría de puestos de salud que nosotros podemos laborar. Y miren, esto tiene una eficacia en control de la hemorragia casi el 95% y es ideal para nosotros, países con recursos bajos, ¿verdad? Dado caso, usted vaya a tener un parto y no tenga el recurso, pues podemos comprarlo en la farmacia a un precio no más de 30 a 35 quetzales todo el kit. Y yo creo que ese sería prudente tener este kit. De igual manera les preguntaba, ¿el kit de emergencia de medicamentos está en el área de labor y parto? Y pues lo más seguro es que no, ¿verdad? Con su rostro dijeron, pues no, no lo tenemos a la mano. Sí está en el hospital, pero hay un proceso burocrático para tener que hablar a Unidosis y todo para que este medicamento llegue, y lo que no tenemos es tiempo. Entonces ustedes ya como doctores prontamente en el área del EPS rural, muchas veces ustedes van a ser los de más alta jerarquía ahí, los de más conocimiento, entonces ustedes pues ya pueden tener su kit, pueden tener su misoprostol, su metilergonobina, su oxi, pero sin tener todo eso, y también tener ahí pues un par de preservativos, 2, 3 sonda Foley. Nunca tengan sola una, porque imagínense que en el nerviosismo ustedes perforen un preservativo y pues ya, ya se nos fue todo. Pero también podríamos poner un guante, ¿eh? Podemos poner un guante en el peor de los casos. Estoy tratando de ser catastrófico como preparándolos a la guerra, pero esperando en Dios que nunca se dispare una sola bala, ¿no? Entonces, miren qué bonito, existe alrededor de 12 artículos de una buena calidad metodológica que nos están diciendo que la tasa de efectividad es del 94, 95%, aquí está el 86%. Y este es un balón de BAC. Este ya es un balón preparado para esto, pero nosotros no contamos con esto en nuestro lugar del área rural.
Entonces, como lo habíamos entendido, es exclusivamente para problemas de atonía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Detener o reducir las hemorragias posteriores al parto ante el fracaso farmacológico. Pero si no tenemos los fármacos, entonces, y tenemos una atonía, pues lo podemos usar. No es para trauma, no es para retención de tejido, no es para problemas de trastornos de la coagulación. Claro que se puede usar, a veces no podemos nosotros detectar si es un factor de la coagulación y puede estar sin contraído el útero, ¿verdad? También podemos tener una paciente que tenga acretismo placentario y usted extrajo la placenta y quedaron pues leves fragmentos de la placenta, pues utilícelo. Ante no tener nada, hay que utilizarlo mientras llegamos a un hospital donde le podemos dar un tratamiento quirúrgico a la paciente. Lo importante es utilizar todas las estrategias y recursos que tengamos, por muy pequeños que seamos, pero si algo tenemos los chapines es que inventamos, improvisamos, ¿verdad? Y entonces eso es parte de nuestro folclore. Contraindicaciones, ¿verdad? Una hemorragia, como habíamos dicho, una hemorragia arterial que requiera una exploración quirúrgica. Si nosotros miramos que el cervix se rasgó y cuando ponemos las pinzas de Forester o de Neo, ¿verdad? Ahí estamos labio anterior, labio posterior, yo les digo, pídanle inmediatamente a un compañero o a una enfermera que separe rápido las valvas de un espéculo si no tienen valvas y las coloque a los lados para que usted pueda ver. Y entonces usted mira que están rasgados los labios del cervix y no tiene en ese momento un portagujas largo, tiene uno corto, no tiene sutura en ese momento. ¿Qué hacer? Pone las pinzas ahí donde están la, la, sangre, o sea, los vasos sanguíneos dando, ¿verdad? Usted ya con eso ya controló, mientras usted ya puede mandar a pedir su sutura, y si no puede conseguir sutura, pues se suben a la ambulancia y van, pero ya esas pinzas están haciendo ese factor y papel hemostático que tanto necesitamos. Ejemplo, ¿verdad? Una paciente que tiene acretismo placentario o percretismo placentario, es decir, la placenta ya rebasó la serosa del útero, ya, por decirlo así, está invadida en otro órgano, esa paciente no va a dejar de sangrar. Que tenga embarazo, pues por supuesto que no lo voy a poner. Me parece un poco risorio esto, pero es una clase ajena. Cáncer del cuello uterino tampoco, pero si es un cáncer pequeño, menor de 2-3 centímetros, está en el cervix y la paciente se está desangrando, por supuesto que lo puede utilizar. Usted lo que tiene que hacer es salvar la vida del paciente. Una infección activa de cervix, vagina o útero. Sí, estamos de acuerdo, pero no es una contraindicación absoluta. Estamos hablando de que usted está en el área rural, está solo, está en un puesto de salud donde no hay nadie más y la paciente le llegó a la nada. Usted tiene que hacer lo posible por salvar la vida y después vamos a ver cómo preparamos lo que son los daños. Primero le vamos a explicar al paciente. Si la paciente está inconsciente, pues no le puede explicar. Va a ser su asepsia, antiasepsia del área vulvoperenal y vamos a aplicar lo que es la sonda Foley. Siempre la profilaxia de los antibióticos, pero todo esto si usted está acompañado de alguien. Entonces, usted está dirigiendo y su mente es capaz de hacer varios procesos al mismo tiempo. Entonces, por favor, señorita, me pone el oxígeno, me pone la solución de la paciente, me está cuantificando a otra persona los signos vitales, le vamos a poner su profilaxia antibiótica, pero lo más importante en este momento es detener la hemorragia. Ejemplo, no tengo en este momento el preservativo, no lo tengo preparado, del nerviosismo me tiemblan las manos y no puedo poner el condón sellado a la par de la sonda Foley. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que se llama el taponamiento de Torping. ¿Qué es eso? Que usted con compresas, o si tiene una compresa larga, antes había unas compresas bastante largas, incluso de 50 centímetros y unos 10 centímetros de ancho, usted la va introduciendo con la pinza de anillos. Con una pinza usted pinza el labio anterior y con la otra va introduciendo la compresa. Entonces,
Hablo del peor de los casos, hablo de que esta es una emergencia. Esto no debería pasar en un hospital, no va a pasar en un hospital, porque en los hospitales donde laboramos está este equipo, pero estamos nosotros hablando que ustedes se están preparando para prontamente ir a un EPS en el área rural. Entonces, no es meterles miedo, solo prepararnos, primeramente Dios nunca pasa, pero si pasa, usted se va a acordar de estas palabras y primeramente Dios, ahí me pone un mensaje, mira doctor, se salvó la vida, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces ya es una experiencia, ¿verdad? Es una paciente que se le salvó la vida por esto. Pasos para la inserción, dependiendo de la literatura, nosotros vamos a, esto ya lo explicamos, pero hasta dónde vamos o deberíamos de llenar el balón. Hay quienes hablan de 300 cc y otros 500. Lo importante de ir llenando el balón es que usted vaya verificando, primero que no se vaya a salir, porque si se sale del fondo uterino, pues no estamos haciendo nada. Lo que tenemos que ver es que esté hacia el fondo uterino, por eso es importante empujarlo con una sonda, verificar eso, por eso usted debe tener bien pinzados sus dos labios cervicales, y ya que usted verificó, puede ser que deje de sangrar la paciente con 200, porque realmente eso no es una atonía realmente severa, sino sí tiene un semitono el útero. Entonces tú puedes llenarlo con 200, 300, no pasar de 500. Y también debemos de ponerle sonda Foley, idealmente para evaluar la excreta urinaria de la paciente. Entonces aquí podemos ver cómo se introduce. Pero lo importante, mis queridos colegas, y es una sugerencia mía, es que traten de no dejar espacio. Si ustedes dejan este espacio, aquí se va a formar un hematoma y la sangre va a pasar por acá. Usted debe de tratar que todo el preservativo, todo el balón que usted vaya a tener, vaya a llegar hasta este fondo. ¿Por qué lo hacemos así? Para realmente evitar el sangrado, ¿no? O sea, porque lo que queremos es taponar los vasos sanguíneos mientras llegamos a un lugar donde ya podemos nosotros ir extrayendo el líquido y ver si la paciente sangra o no vuelve a sangrar, volvemos a insuflar, ¿verdad? Y nos preparamos, si no, a una histerectomía. Estas son variantes. Cada quien va a ver lo que le sea más práctico y más útil. Entonces, yo en lo personal pensaría que entre más cerca del fondo esté mejor porque menos sangre va a existir. Es como un taponamiento. Cuando llega un herido por herida de arma de fuego, herida de arma blanca, lo primero que hace usted es presionar, tapar, ¿verdad? Pero si usted deja un espacio, pues se está perdiendo el vital líquido de la vida, que es la sangre. Y si aquí se pasa esto de sangre, es como que hiciéramos una paciente con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Se desprende la placenta, esto es otro caso, pero es muy similar, y toda esta sangre va disecando y puede llegar a disecar las fibras miometriales y atravesarlas y hacer el útero de Courvoisier, que es aquel útero color violáceo que ya es incapaz de tener tono. Entonces debemos de evitar eso. Si usted va a meter el tapón, entonces, ejemplo, este es el labio cervical anterior y el posterior. Aquí pone usted sus pinzas, mire, de anillos, y aquí pone la otra y la tracciona hacia afuera, para que usted, hacia afuera, hacia arriba, y esta hacia afuera y hacia abajo, para que usted tenga la oportunidad de colocar esto. Cuando usted lo vaya a insuflar con la solución salina o con agua, tiene que ir verificando que no se vaya a salir. Y ya que lo llenó, aquí taponamos con compresas para evitar que la sangre salga. Pero si la sangre está en este pedazo, no hemos hecho nada del taponamiento como tal. Lo vamos a fijar a la pierna y como lo hemos mencionado, nos dirigimos al lugar de atención cercano de alto nivel o al que tengamos para poder nosotros seguir con el tratamiento farmacológico de la hemorragia posparto y en el peor de los casos a realizar una histerectomía. Esto es lo mismo que habíamos mencionado, la sonda tipo 16 a 20, el número. Vamos a poner una sutura seda, pero usted puede poner crómico, nylon, lo que usted tenga en ese momento
y vamos a corroborar que sí esté pasando la solución salina por el condón. Esto se debería hacer previo, pero recordemos que tiene que ser lo más stat que se vaya a poder. Esto lo hacen en el hospital donde ustedes hacen sus prácticas. Y aquí miramos el taponamiento que les mencionaba. Miren, lo hacen con una compresa, pero realmente es largo, ¿verdad? Y no tan ancho para ir pudiendo compresionar. Pues si es muy ancho, no va a poder entrar en el canal vaginal. Entonces esto debería ser de 5 centímetros de ancho y tal vez 50 centímetros para irlo colocando hacia el fondo. Miren, esto lo ponen hasta con una cuestión de un suero, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a retirar? Lo podemos, ejemplo, vamos a poner el peor de los casos, tenemos una paciente ahí con nosotros y hubo un diluvio como el que pasó el año pasado y no podemos regresar, no podemos pasar al hospital modular ni el de Zacapa. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a dejar? No, pues al día siguiente, 24 horas después, nosotros vamos sacando 50 cc y hablamos de la presencia del sangrado. No hay y vamos dándole tiempo, 1 a 5 minutos, poco a poco. Ya que paramos el sangrado, sí tenemos tiempo para verlo. Vuelve a sangrar, lo vuelve a llenar, lo vuelve a llenar. Estas son las suturas de Bill Lynch. Aquí estamos hablando que la paciente, pues sí, realmente no resolvió. Eh, y no pudimos aplicar el protocolo de medicamentos uterotónicos, entonces le hacemos la sutura de Bill Lynch. Esto no lo van a hacer ustedes en el momento de la carrera que están, pero cuando ya sean residentes y expertos en ginecología, probablemente. Pero sí es importante que ustedes lo conozcan para que cuando ustedes estén ayudantes con el residente o el especialista, ustedes sepan hacia dónde guiar el hilo, hacia dónde movilizar el útero. Y todo esto es para prevenir una histerectomía obstétrica. Aquí podemos ver Virinch modificada, va a haber una sutura que vamos a ver en un momento, que es cuando hay acretismo placentario, es decir, no existe la capa de Anita Bush y invade la placenta, lo que es el miometrio, y ese es un problema. Entonces, esta sutura es muy buena para esto, y es la de 8, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que son suturas cuadradas de capitonaje uterino. Es una hemostasia y una efectividad del 95%. También podemos ver esta que está aquí. Son diferentes. ¿Qué es lo importante? Que usted en el hospital donde usted se especialice y practique y tenga la metodología de aprender cómo hacerlo. Usted lo puede hacer con un peluche, lo puede hacer con un útero de práctica, lo puede hacer con una fruta, inclusive con un muñeco, con una esponja. Lo importante no es hacerlo la primera vez en sala de operaciones, sino que usted ya sepa de memoria cómo hacerlo. Si usted practica y practica y practica, cuando toca, pues tal vez la primera vez le vaya a ser un poco difícil, pero usted ya lo practicó, ya lleva esa seguridad. Pero si usted no lo ha practicado antes, no va a ser tan efectivo. Este es otro tipo. Esta es de Pereira. Realmente esta sí yo no la hemos hecho, pero la que sí hemos hecho es la de Vininch. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Esta es la segunda parte de hemorragia posparto. Haciendo un resumen es todos los factores de riesgo para autonomía uterina, como es que la paciente sea una paciente añosa, que tenga multiparidad, que tenga polidramios, y esto causa una sobredistensión uterina, llega laxa a las fibras musculares, que haya tenido un desprendimiento eh, uterino, no, un desprendimiento de placenta normoinserta y pueda tener lo que es el útero de Courvoisier, que la paciente haya tenido trabajo de parto pretérmino y usted le haya administrado ritodrina, le haya suministrado también nifedipina, que la paciente tenga preeclampsia y usted le coloque sulfato de magnesio, todos estos medicamentos pueden relajar el útero para el momento
de una atención del parto y crear atonía uterina. Si la paciente tiene sepsis, si tiene una ruptura prematura de membranas ovulares, si tiene un fibroma uterino tan grande que evite la contracción, pueden causar atonía uterina que causa, como hemos dicho, el 70% de este problema, un embarazo gemelar. Un paciente que tenga anencefalia o tenga hidrocefalia, estos pacientes tienen problemas de deglución. Una paciente que tenga una atresia duodenal no va a ser capaz de deglutir su líquido amniótico, pero sí está orinando y eso hace un polidramus. Una paciente que tenga diabetes descompensada, el bebé va a tener polidramus. Una paciente que tenga macrosomía, todas estas cosas van a causar una atonía uterina. ¿Y por qué es importante? Porque es el 70%. Y nosotros los médicos, como lo decimos siempre, trabajamos con probabilidades. Ningún paciente usted va a tener la certeza que se va a comportar de esa manera, porque nosotros los seres humanos estamos hechos de múltiples sistemas que al final solo somos uno. Realmente nosotros somos los que dividimos en sistema digestivo, sistema respiratorio, pero todos son un sistema que se llama el ser vivo como es el humano. Entonces, eh, fijémonos en la atonía. Ahora, ¿por qué hay que fijarse en atonía uterina? Porque es el 70%, como lo dijimos, pero usted va a usar los medicamentos para la prevención. Una cosa es prevención, que es el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que usted va a poner sus unidades de oxitocina, va a ser la tracción moderada del cordón, el masaje uterino en las primeras 2 horas, y eso es una prevención. Usted va a reducir el 60% de la hemorragia postparto. Y otra cosa es el tratamiento de la atonía uterina. Entonces, usted vuelve a usar oxitocina, puede usar metilorganovina y puede usar misoprostol, ya sea vía sublingual o sea vía transrectal para atonía. Pero no nos va a servir para nada uterina si hay un trauma, si hay una laceración, si los vasos sanguíneos están dando un alto flujo, usted necesita suturarlo y si no lo puede suturar en ese momento, le pone una pinza de anillos y está tranquilo. También la hemorragia puede ser por un vaso sanguíneo de una episiotomía demasiado profusa y muy profunda, una rasgadura. Si tenemos una placenta que quedó parcialmente adentro o una placenta subcentoriata o un lóbulo accesorio que quedó adentro, un cotiledón, aquí lo va a extraer. Si usted tiene una placenta acreta, si tiene una placenta acreta, usted podría utilizar y debe de utilizar también uterotónicos. Mientras, ¿por qué le explico esto? Porque si la placenta viene y alguien tiene ahí su micrófono puesto, si la, si la placenta, si el útero, perdón, se contrae, la capa muscular intermedia que tiene esos vasos sanguíneos se cierran y le va a ayudar a que tenga menos pérdida sanguínea en ese caso. Y como última cuestión, los problemas de la trombina, que es el 1%. Siempre otra vez, el ABC pida ayuda, coloque oxígeno, la vía endovenosa, eso es vital para la paciente porque está perdiendo sangre, entender que pérdida de sangre no es igual a reponer con soluciones, pero es muy útil siempre tener una compatibilidad. Todas las pacientes que entran en labor de parto de forma ideal deberían de tener compatibilidad, pero hay que ver también los recursos del hospital si es importante o está protocolizado o no. Eh, Vuelvo a aclarar, los factores de riesgo deberían de estar a forma personal en la impresión clínica. Embarazo 37 semanas tiene 4 factores de riesgo para hemorragia postparto. Entonces usted ya está más que con esa previsión. Y siempre tener su kit de emergencia. Y ahora entonces nuestro kit de emergencia debería haber oxitocina, debería haber metilorganovina, debería haber por lo menos 4 tabletas de 200 microgramos de misoprostol, 2 sondas Foley número 16, 2 preservativos, unas 4 soluciones salinas para lo que usted va a insuflar, lo que le va a ir a la paciente. Deberíamos de tener oxígeno. Una sugerencia para que podamos evitar estas complicaciones de la hemorragia postparto. Yo sé que es un proceso dinámico, pero es vital para la supervivencia de la paciente. Vamos a dejar de grabar en este momento para que ustedes puedan
tener sus cuestionamientos conmigo.